Hola con todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a a este seminario presentado por el Centro Tecnológico de David. El día de hoy voy a estar a cargo de presentarles esta, esta charla sobre el tema de introducción a tecnologías de fibra óptica. Eh, Así que ojalá que el tema pueda ser de su agrado, les pueda servir un poco para entender cómo funciona, cuál es el principal aplicación de la tecnología de fibra óptica. Eh, Así que, bueno, gracias de antemano. Mil disculpas por, por no poder estar el martes. Este webinar estaba planteado para el día martes, pero bueno, un tema personal no me permitió hacer el webinar de ese día. Así que se tuvo que posponer para el día de hoy. Quiero que me digan todos si pueden ver mi pantalla y si me pueden escuchar bien. Eh, que me confirmen, todos me escuchan sin problemas, y si se puede ver correctamente la pantalla. A ver, por favor, confírmenme. ¿Todo bien? ¿Listo? Ok. Ok, muy bien, muy bien. Si tienen algún problema con el audio, con el video, pueden cerrar la sesión o volver a entrar, que es lo que yo recomiendo siempre si es que por ahí tienen algún problema con escuchar el audio. Bueno, pueden hacer sus consultas durante la presentación o al final. Yo voy a estar revisando sus consultas, sus preguntas. Ya, más o menos al final de la presentación, enviar el link para que ustedes puedan descargar la presentación de hoy. Ya, eso va a ser más o menos al final. Así que estén atentos hasta el final de la presentación para que puedan tener el link y poder descargar la presentación de hoy. Bueno, nada más para presentarme. Bueno, ya saben, yo soy David Grillo, soy ingeniero en redes y comunicaciones, tengo ya varios años de experiencia en el tema de networking, en redes inalámbricas. ¿Ya? Así que yo les voy a estar acompañando el día de hoy en la presentación. Comenzamos ya con el tema entonces. Este tema se llama Introducción. Eh, Básicamente, cableado de datos. La fibra óptica es una tecnología en ámbitos en telecomunicaciones. Es una de las tecnologías, bueno, las tecnologías, el insumo de la fibra óptica y todo lo que conlleva la comunicación vía fibra óptica. Prácticamente actualmente es la tecnología principal sobre la que reside en toda la comunicación, más que todo comunicación de datos a nivel mundial, a través de temas de telecomunicaciones, internet, ¿no? Las propias fibra óptica permiten que se utilice en todos los ámbitos de telecomunicaciones que podamos imaginar. Así que eso lo vamos a ver a continuación. ¿No? Vamos a ver un poco, vamos a hablar un poco de la comunicación por fibra óptica y todo el impacto que tiene la comunicación por fibra óptica en la comunidad actualmente a nivel mundial. Un poco de transmisión, un poco, digamos, este seminario es para que se conozca un poco tipos de transmisión de fibra óptica, las estructuras de la fibra óptica, ¿no? Qué tipo de fibra óptica vamos a encontrar, qué características tiene, cómo podemos nosotros acceder a conexiones de fibra óptica, ¿no? Vamos a hablar también de la terminación, básicamente conectores y palmes de fibra óptica más comunes. Y finalmente vamos a ver un poco de los receivers, switches, media converters, y hablar un poco sobre esos temas también. Okay, así que comenzamos hablando un poco de la comunicación por fibra óptica. Como ya les decía, la fibra óptica es sobre el cual reside actualmente toda la comunicación de Internet eh, a nivel mundial, tanto Internet como las vías de comunicación telefónica, comunicación celular, actualmente incluso las redes de televisión por cable, las redes de comunicación de televisión digital, todo reside sobre medios de fibra óptica. La fibra óptica es un elemento básico, ya elemental, ya es, digamos, imprescindible en la comunicación hoy en día.
todas las redes celulares y ponía ahora residen sobre troncales de fibra óptica a nivel mundial, no solo en Perú, sino en todo el mundo, ¿no? Tanto comunicaciones dentro del país como o de la ciudad del país, sino también a nivel continental. Todas las plantas, digamos, la planta externa de televisión por cable, de todas las operadoras que pueden ustedes imaginar, ya usan fibra óptica, ya usan comunicación por fibra para comunicar las troncales. Acá se sigue llegando cable coaxial, ¿no? Pero ya toda la planta externa y toda la interconexión de las comunicaciones están basadas sobre la fibra óptica. Así que, obviamente, los centros de datos empresariales cada vez más están empezando a migrar a la fibra óptica, ¿no? Todos los centros de datos, las data centers, donde residen todos los equipos de comunicación, casi yo les podría decir que en un enorme porcentaje en los centros de datos medianos y grandes usan fibra óptica. El Internet corre básicamente a nivel mundial sobre troncales de fibra óptica. Así que la fibra, sus características y sus ventajas permiten que sea ahora el medio de comunicación principal para toda la infraestructura de telecomunicaciones. Eh, un poco para darnos cuenta qué tanto es el impacto de la fibra a nivel mundial. Este es un mapa de comunicación de fibra submarina. Estas son todas las conexiones marítimas a través del océano que se han implementado por distintos proveedores, fabricantes, distintas empresas de telecomunicaciones que permiten esta interconexión vía fibra óptica a nivel mundial. Entonces todos los países y todos los continentes están unidos por muchos cables de fibra óptica tendidos de forma submarina. El mundo está comunicado a través de fibra óptica, a través de cables submarinos. Hay muchas empresas dedicadas a esta labor. Y bueno, es por esto que también incluso también los desastres naturales, cuando hay tormentas, desastres, terremotos, las fibras se pueden romper y producen pérdida de comunicación en las distintas localidades y en los distintos países, ¿no? Entonces, ¿por qué se opta por la fibra óptica? Por varias ventajas, ¿no? Por el costo, por la enorme versatilidad que tiene, la excelente calidad de comunicación que presenta, la inmunidad frente al ruido, frente a interferencias, inmunidad frente a inducción eléctrica. En realidad hay muchas ventajas en la fibra óptica que la convierten en el medio principal de comunicación a nivel mundial, ¿no? Justo de eso vamos a hablar, sobre las características principales. ¿Qué es la fibra óptica? Vamos a definir primero de qué se trata, por qué, a qué nos referimos al hablar de fibra óptica, ¿no? A ver, las fibras ópticas son hilos de vidrio puro, son conductos de vidrio eh, que pueden lograr largas extensiones y pueden ser muy delgados, ¿no? Tan delgados como el diámetro de un cabello humano, ¿no? Estos fibras, estos hilos de vidrio se encuentran agrupados en estructuras o en cables ópticos, ¿no? La fibra en realidad no la vamos a consumir o utilizar en sí, sino que vamos a consumirla a través de cables construidos especialmente para la comunicación óptica, ¿no? Y bueno, todos estos cables son utilizados para transmitir señales de luz sobre largas distancias. ¿Cuál es la idea o el concepto básico de la fibra? Es poder hacer que la luz, conducir la luz a través de un medio de transmisión, ¿no? ¿Cuál es el medio principal o cuál es el impulso que utiliza la fibra para comunicarse? Es la luz. Y la información viaja a la velocidad de la luz, ¿no? A diferencia del cobre, que utiliza una comunicación vía pulsos eléctricos, o la comunicación inalámbrica, que usa señales electromagnéticas, ¿no? Radioeléctricas, la fibra utiliza la luz. Y los cables de fibra óptica lo que permiten es conducir la luz a muy largas distancias de un lugar a otro. Al ser luz, a diferencia de otros medios de comunicación, como el cobre o como el inalámbrico, está inmune completamente a la interferencia, tanto interferencia radioeléctrica, ¿no? Electromagnética, y también es inmune completamente a la interferencia eléctrica o a la interferencia este,
digamos, de carga eléctrica. Entonces, normalmente los caminos, los cables de fibra óptica están en los mismos postes de alta tensión, pueden estar instalados en postes de cables de alta tensión, en comunicación o en canalización subterránea, donde también viajan cables eléctricos, donde también viajan cableado de distintos tipos, y la fibra óptica simplemente no sufre ningún tipo es completamente inmune a estos fenómenos, ya que el medio es la luz, entonces no va a producir ningún tipo tampoco de interferencia hacia otros cables. Entonces la fibra en ese sentido es realmente versátil, ¿no? Normalmente los cables de fibra óptica tienen varios pares, no viene solo un hilo de fibra, dependiendo del tipo de cable que vamos a usar. Ahora vamos a ver un poco de eso también, pero podemos tener fibras desde un par hasta de 250 pares, dependiendo del tipo de fibra que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra esta comunicación a través cómo logramos conducir la luz a través de este cable de fibra? Dependiendo del tipo de cable que vamos a utilizar o el tipo de estructura de la fibra que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, la fibra tiene dos construcciones, tanto en la forma externa y la forma interna, ¿no? En la forma interna de la fibra, vamos a ver los modos de transmisión de la fibra. Hay fibras de transmisión multimodal, y fibras de transmisión tipo monomodo. ¿A qué se refiere? El multimodo son fibras donde los transmisores emiten distintos haces de luz, múltiples haces de luz, dentro de la fibra, ¿ya? Y estos haces de luz se van, digamos, comunicando, trasladando a través del cable, del hilo de fibra hacia el destino, ¿no? Mientras que la fibra monomodo es solo un haz de luz, un único haz de luz, que va a viajar dentro de todo el hilo de fibra hacia el destino, hacia el lugar final. Antes de hablar del tema de los modos, primero hablar un poco de las características, ¿no? ¿En qué consiste la construcción o la arquitectura del hilo del pelo de fibra, ¿no? Aquí vamos a fijarnos netamente en el revestimiento entre la fibra en sí, ¿no? Entre el hilo de fibra en sí que vamos a ver. Dentro del hilo de fibra, ustedes ven aquí un dibujo del cable de fibra, les van a encontrar varios elementos como la cubierta exterior, los elementos de tracción, un buffer, un revestimiento que va a proteger el hilo de fibra, y al final tenemos el hilo de fibra en sí, ¿no? Viendo el hilo de fibra en sí, tenemos dos partes. Uno es el núcleo, el core de la fibra, y la otra parte posterior es el cladding, llamado digamos, el espejo de la fibra. Ambos son hechos de vidrio, tanto el núcleo como el cladding, como el core como el cladding, están hechos netamente de vidrio, pero lo que cambia entre ambos, o la diferencia entre ambos, es el índice de refracción. Acuérdense bien de esto, el índice de refracción. ¿Qué significa? Que el vidrio en realidad son dos tipos de vidrio distintos. El vidrio que está por fuera, o que viene a ser el cladding, es más denso, más grueso, es más, digamos, tiene mayor densidad que el vidrio que está internamente, o que el vidrio que se encuentra en el núcleo. ¿Esto qué permite? De que cuando la luz rebota en las paredes del núcleo, esto permite obviamente que la luz, cuando la luz viaja dentro del vidrio y quiera, digamos, salir, no va a poder, ya que el vidrio que está por fuera es más grueso, o es más denso, o es más consistente, y lo que va a lograr es que la luz rebote dentro del núcleo, ¿no? Va a funcionar como una especie de espejo. Esto en realidad no es un espejo, sino que lo que va a hacer la luz es refractarse, ¿no? Se va a refractar, no se va a reflejar, sino se va a refractar, y va a tomar otro sentido. Una vez que se refracta dentro de todas las paredes del núcleo, la luz se refracta y va a empezar a tomar una dirección hacia el destino o hacia el otro lado del cable. Entonces, más o menos ese es un poco el concepto de la comunicación por fibra óptica, ¿ya? Y, digamos, según el tipo de modo de transmisión, tenemos distintos tipos de núcleo. En la fibra multimodo el núcleo es más ancho, más amplio. Tenemos dos tipos de núcleo: un núcleo de 62.5
micrómetros, ¿ya? Micrómetros, estamos hablando de milésimas de metro, ¿no? Milésimas de metro, micrómetros, ¿sí? Y el diámetro del cladding normalmente es 125 micrómetros, que es en la fibra común y corriente, ¿no? Ya siempre vamos a encontrar un diámetro del cladding, un diámetro del hilo de fibra que es 125 micrómetros y un diámetro del núcleo. En cuanto a la fibra monomodo, el núcleo es mucho más pequeño, solamente son 9 micrómetros, y el diámetro del cladding tiene que ser 125 micrómetros también. Entonces la diferencia entre la fibra multimodo y monomodo es el núcleo. El núcleo en la fibra monomodo es más pequeño, hay mucho menos refracción y la transmisión es mucho más directa, ¿no? Ahora los transmisores, tanto para multimodo como para monomodo, son diferentes. Cuando yo uso fibra monomodo, el transmisor monomodo es distinto, es más potente, usa LED, usa tecnologías de tipo láser, ahora lo vamos a ver más adelante, que permite obviamente una mucho mayor potencia en la transmisión y mayor alcance eh, y mayor velocidad, mayor ancho de banda. En cambio, el transmisor multimodo eh, es más débil, utiliza tecnología tipo LED, donde la emisión de luz no es tan potente, es menos potente, y no permite distancias tan largas, pero es más económico, ¿no? Un poco lo que influye aquí en diferencia entre multimodo y monomodo es que la tecnología multimodo normalmente es más económico. Aunque ahora las barreras, las brechas de costos entre multimodo y monomodo no son tan altas. Entonces es un poco la diferencia básica entre las fibras monomodo y las fibras multimodo, ¿no? Y ya fuera de ello, dependiendo del tipo de cable que vamos a utilizar, vamos a tener obviamente toda una estructura que nos va a permitir utilizar el cable en distintos escenarios, ¿no? Así que esta es un poco la explicación, ojalá que si tienen alguna duda o consulta, por favor me lo ayuden a saber, me lo hacen saber, a ver si es que se ha llegado a entender perfectamente, correctamente la explicación. Me dicen, a ver, una consulta, si la fibra óptica es lo mismo que decir tecnología HFC. Arturo, HFC es, según las siglas mismas que indican, es una combinación, lo que se le llama híbrido fiber coaxial fibra. Por lo mismo, eso mismo es lo que dice, eso es lo mismo que dicen sus siglas. Es hybrid fiber coax o coaxial. Digamos, todo un sistema de comunicación que utiliza fibra y coaxial en el mismo medio, ¿no? Básicamente es la tecnología que se utiliza actualmente para la comunicación por cable, la transmisión por cable, y también el Internet, ¿no? Ahora cuando uno contrata un servicio de Internet recibe un cable modem, ya no casi, está casi desterrado la tecnología DSL, ya olvidémonos de la DSL, ya es obsoleta. Entonces ahora vamos a recibir un cable modem donde llega un cable coaxial a la casa, ¿no? Donde ese cable coaxial nos trae el Internet y también nos trae la televisión. Detrás de toda esa comunicación coaxial, ese cable coaxial es un cable, se llama un cable de acometida, se le dice, que es el cable que, digamos, el cable final que va a llegar a la casa, es el cable del abonado. Pero ya en la planta externa, en los centrales, en las interconexiones de planta externa, llegó una fibra o llegaron fibras ópticas, ¿no? Estas fibras ópticas llegaron a un conversor que ese conversor hizo la conversión entre fibra óptica y cable coaxial. De esta manera llega el cable coaxial directamente a la casa, ya que traer fibra a la casa es más difícil, ¿no? Los cables de acometida de fibra para uso de hogares se están usando en algunos escenarios, pero es costoso, y implementar esas tecnologías de forma masiva es costoso. Normalmente ya se usa, sobre todo, se usa netamente para redes empresariales, probablemente, ¿no? Así que eso es un poco la idea del HFC, ¿ya? Es como una plataforma híbrido, fibra y coaxial. Vamos a seguir viendo la presentación. Entonces, para entender un poco la comunicación por fibra óptica, lo que hemos visto es lo básico, esencial sobre la comunicación, sobre los tipos de fibra y comunicación. Vamos a entender un poquito, meternos un poquito en una parte más técnica, explicando un poco las longitudes de onda, las distancias y los tipos de transmisión. Les hablaba un poco sobre los transmisores de fibra. Ya, los transmisores de fibra óptica, tanto para multimodo, son transmisores LED, ¿no? Hay tipos de transmisores
desde el OM1 hasta el OM4, ya ha ido la tecnología en fibra óptica, ha ido evolucionando. Actualmente en OM4 podemos llegar a distancias de hasta 550 metros en velocidad gigabit Ethernet y 10 gigabit Ethernet también, ¿no? Antiguamente con OM3 se llegaba a velocidades hasta de 300 metros en 10 gigabit Ethernet. Ahora se pueden llegar a velocidades 10 gigabit Ethernet en 550 metros. E incluso ahora la transmisión tipo OM4, la transmisión LED OM4 permite velocidades de hasta 40 gigabit Ethernet en 150 metros, ¿no? Antes eso era imposible para la fibra multimodo. Y en la fibra monomodo, si se dan cuenta, las distancias, la diferencia entre distancias en fibra multimodo y monomodo son realmente grandes, ¿no? Tanto para gigabit podríamos llegar hasta 5 kilómetros, 10 kilómetros en 10 gigabit y hasta 10 kilómetros en 40 gigabit de Ethernet, ¿no? En lo que es tecnología monomodo. La tecnología monomodo puede permitirnos llegar a distancias incluso mucho mayores según la longitud de onda. A ver, aquí quiero explicarles un poquito en qué consiste la comunicación de las ondas luminosas dentro de la fibra. Las fibras toman una longitud de onda dentro del núcleo de la fibra, ¿no? Hay longitudes pequeñas, longitudes más grandes. ¿Qué es lo que ustedes van a ver aquí a la izquierda, ¿no? Normalmente para la fibra monomodo se utilizan longitudes de onda de 850 nanómetros, en algunos casos hasta 1300 nanómetros, en la fibra de núcleo de 50 micrómetros, que permiten llegar a distancias de aproximadamente, normalmente una fibra monomodo se recomienda para distancias hasta de 2 kilómetros de comunicación, en algunos casos incluso han podido llegar hasta 5 kilómetros. ¿Ya? Y en el caso de la fibra monomodo se utiliza la longitud de onda de 1300 nanómetros hasta 1550 nanómetros, donde se pueden llegar a distancias de hasta 300 kilómetros de transmisión a través de la fibra, a través de la fibra monomodo, ¿no? Entonces, la fibra monomodo normalmente está preparada para distancias muy largas, para troncales de comunicación. Un ejemplo es la fibra dorsal que se está instalando a través de todo el Perú, una fibra que puede llegar muchísimos kilómetros de distancia, ¿no? Y ya cuando llegamos al límite de la comunicación de la fibra, del transmisor, vamos a colocar amplificadores de potencia de la luz luminosa, ¿no? Se utilizan mucho los amplificadores para los tendidos de muy larga distancia, ¿no? Para poder llegar a distancias aún más largas y poder extender la comunicación de fibra a miles de kilómetros, ¿no? Entonces, ese es un poco el concepto de comunicación por fibra. Normalmente para el uso común actualmente de la fibra óptica es la fibra monomodo. En realidad las distancias, las brechas económicas o las brechas de costos se han acortado mucho. Antes la fibra multimodo era más económica, bastante más económica que la monomodo. Actualmente la fibra monomodo podemos llegar a diferencias de costo muy pequeñas. Entonces la fibra monomodo es la que ha tomado el mayor uso actualmente en las redes ópticas en general en todo tipo de escenarios. Vamos a ver los tipos de estructura de cables desde la parte física, ¿no? Podemos encontrar tanto en multimodo como monomodo, podemos encontrar los cables tipo DROS, que son los cables que más utilizados en redes de área local o en redes de campus. Ya son cables delgados con pocos pares, normalmente los cables DROS pueden usar un par o dos pares eh, este, para la comunicación, dos hilos de fibra. Son cables fáciles de instalar dentro del edificio, ¿no? Algunos cables incluso vienen con mensajero, un hilo mensajero, que es un hilo de aluminio que nos permite colgar el cable en conexiones aéreas, a veces para hacer backbone entre edificios, entre backbones o conexiones de backbone en campus, digamos en universidades, en hospitales, en centros comerciales. Ya el cable drop es muy utilizado para aplicaciones de corta distancia. Para ya distribución de servicios de manera metropolitana,
digamos, para múltiples servicios, para proveedores de servicios más que todo, se utiliza mucho el cable ADSS, que es un tipo de cable con una estructura mucho más consistente, más rígida, con más resistencia a la intemperie, con más resistencia a la tracción, tanto bajo tierra como en forma aérea. ¿Ya? Y normalmente ya la fibra ADSS pueden llegar en muchos pares, en versiones desde 2 pares hasta 250 pares de fibras, dependiendo de la necesidad, ¿no? El proveedor de servicios puede lanzar en la conexión muchas fibras para interconectar servicios a nivel metropolitano, a nivel de ciudad, ¿no? En pueblos, en poblados completos, ¿no? Y así extender los servicios de internet y de telefonía o de telecomunicaciones en espacios muy amplios, ¿no? La fibra DSS es más conocida, una fibra de alta densidad para uso en exteriores, y la fibra de los tipos de cable drop ya son para aplicaciones más pequeñas, más particulares, más de área local, ¿no? En edificios y en campos, ¿no? Es un poco la diferencia. Digamos, estos son los tipos de cable de fibra más comunes. Hay muchos tipos de cable de fibra que ustedes pueden encontrar. Ustedes pueden ver mucha documentación donde van a encontrar tipos bastante variados de cables de fibra, pero aquí les estoy mostrando netamente los más comunes y los más utilizados, ¿no? Vamos a ver algunas consultas. Me dicen si se está grabando. Sí, se está grabando. ¿Ya? Probablemente esté en nuestro canal de YouTube más adelante. HFC es una red híbrida de fibra y coaxial con dispositivos EOC para dar TV por cable y data al usuario al final en coaxial. Sí, exactamente. Exactamente, Eduardo. Gracias por la descripción. Esa es una descripción muy clara sobre lo que significa HFC. Eh, Me habla sobre el OM5, no estaba en la presentación, es un estándar más actual, sí. Sí, ya existe OM5, sí, Eduardo, sí, tienes toda la razón. No estaba en la presentación, en realidad eh, es un estándar bastante actual, no lo había considerado, pero también existe transmisión vía OM5, ¿no? Eh, Pueden investigar mucho sobre el tema y bastante material. ¿Cuáles son las 3 marcas líderes en el mercado de fibra, Pablo? Eh, A ver, sobre marcas de tecnología de fibra, hay muchos fabricantes. Hay fabricantes en China, hay fabricantes en Brasil, en Estados Unidos, ¿no? Una de las marcas muy, muy reconocidas en el mercado ahorita es Fiberhome, por ejemplo. Eh, Otra marca también reconocida es Furukawa, ¿ya? Dentro de la fabricantes de fibra óptica, eh, ¿no? Está Furukawa, está Fiberhome, está Comscope, que es una marca de fabricación de fibra óptica, digamos, ya a nivel más de redes LAN, ¿no? Tanto Fiberhome como Furukawa, por ejemplo, son fabricantes más de fibra, más de planta externa, más fabricantes de fibra para redes, para plantas de CATV o de comunicación, eh, telecomunicaciones para operadores, ¿no? Y marcas, por ejemplo, como Comscope, como LS, como LS Cable, como también Bandwidth, son fabricantes ya de fibra más de utilización en redes LAN, en redes de campus, en redes más pequeñas, de cobertura más pequeña, ¿no? Me dice si el SSH libre halógenos, claro, hay también cables de fibra con el SSH, ya, en realidad el SSH está difundido en bastantes tipos de cables, no solamente cables de datos, sino de fibra e incluso cables eléctricos. Eh, Hay cables de fibra también más que todo los cables de fibra para interiores, también con chaqueta de SSH, ¿no? Me dicen entre cable DSS y drop qué dispositivo utilizo como para la conversión. En realidad, entre ambos cables es la estructura del cable, al final puedes llegar hacia el mismo dispositivo, normalmente tú puedes llegar desde el cable de fibra. Normalmente el cable DSS va a ir más relacionado a dispositivos de planta externa CATV, como amplificadores, taps, este, derivadores y este tipo de dispositivos que se utilizan en CATV.
Igual si tú utilizas un cable DSS para una conexión entre campus, al final puedes llegar a una bandeja de fibra y a un transceiver, un switch, sin ningún problema, igual como llegarías en un cable drop, ¿no? En realidad es la forma en la que la estructura del cable en la planta externa, pero el dispositivo final puede ser cualquier equipo, ¿no? No hay diferencias, ¿no? Al final el hilo de fibra que está dentro del cable ASS y el que está dentro del cable drop es el mismo. Si es una fibra monomodo o multimodo, es el mismo hilo de fibra dentro de distintas estructuras de cable, pero sigue siendo el mismo hilo, ¿no? No sé si hay tipo de normas sobre el tipo de fibra. Hay recomendaciones, sí hay, Wilber, sí hay recomendaciones sobre qué fibras puedo utilizar tanto en el exterior como en el interior. Mm, No es tema de esta presentación extendernos muy a profundidad sobre esto, sobre el tema digamos, de normas o de certificaciones, pero vamos a tener presentaciones de marcas específicas de fibra óptica donde sí vamos a especificar normas específicas sobre este tema, ¿no? Ok, entonces continuamos con la presentación y vamos a ver ahora un poco el tema de terminaciones. Una vez que ya tenemos el cable de fibra o ya sabemos más o menos el cable de fibra que podríamos utilizar, hay que hablar de las terminaciones, cómo voy a terminar ese cable y cómo lo voy a llegar a conectar al dispositivo. Obviamente el hilo de fibra tiene que llegar a una terminación. Hay terminaciones de tipo mecánica y terminaciones de tipo fusión. Por ejemplo, los conectores ST utilizan una conexión a través de férulas tipo, que se pueden conectar en modo fusionadas. Significa que necesitamos aparatos, eh, un dispositivo que caliente los hilos de fibra y que caliente el conector de tal manera de que la fibra se pueda fusionar dentro del conector y pueden brindarnos la conectividad, ¿no? Los conectores ST son los conectores straight tip o punta recta, son conectores ya antiguos. Normalmente los conectores ST ya no se utilizan mucho actualmente por, por un tema de costos, por un tema de facilidad, de velocidad de conexión. Normalmente usar una máquina de fusión para un conector de fibra actualmente resulta muy costoso y resulta muy trabajoso. Nos quita mucho tiempo la instalación de las fibras. Por eso que ya los conectores ST no son tan comerciales. Normalmente algunos dispositivos de medición, ¿no? Como OTDRs o equipos de certificación mantienen todavía conectores ST, por si acaso, ¿no? Pero ya no es tan común, ¿no? Lo que son comunes actualmente son los conectores tipo SC, los conectores tipo suscriptor, ¿no? Son conectores cuadrados, son conectores mecánicos, más fáciles de armar, eh, tienen un gancho de inserción y extracción, o sea, una vez que lo conectas el conector queda fijo, ¿no? Es más fácil es más seguro en la inserción y extracción del conector, ¿no? Es un poco más fácil de implementar. Un conector que ya cada vez más se está haciendo como uno de los conectores principales que más se utilizan actualmente es el conector LC, del tipo Lucent. Eh, es un conector que ya prácticamente está destinado a reemplazar al SC y a reemplazar a los demás conectores. Es un conector muy práctico, formato pequeño, muy seguro, más económico que el SC, y es bastante más fácil de implementar también, ¿no? Y muchos de los dispositivos, tanto en switches como en media converters, también en módulos de conexión de fibra, utilizan casi en totalidad LC, ¿no? Otro conector ya más para conexiones más avanzadas y más velocidad es el conector MPO. El MPO lo que permite es tener múltiples fibras dentro del mismo conector. Podemos tener conectores MPO de 4, 8 y hasta 16 hilos de fibra en un solo conector, que va a permitir multiplicar los anchos de banda, ¿no? Normalmente los conectores MPO son aplicables para conexiones 40 GB o 100 gigabit Ethernet, en algunos casos, para backbone, ¿no? De mucha, de muchas cantidad de fibra, de mucha velocidad o mucho ancho de banda, ¿ya? Y es un conector que también se usa más en aplicativo, más en data centers o en backbones de muy alta densidad, ¿no?
Ok, entonces ahí vemos los tipos de conector y vamos a ver un poco sobre los equipos activos. Ya para ir viendo y terminando un poco la presentación, esta presentación, como le digo, es un poco breve, eh, donde solamente vamos a ver algunos aspectos básicos de la tecnología de fibra. Eh, y vamos a hablar de los equipos activos. Hasta ahorita la fibra óptica, en sí toda la plataforma o la tecnología de fibra óptica es una tecnología pasiva, es un medio de comunicación pasivo como el cable. No, hasta el momento no hemos visto los equipos activos que se involucran en la comunicación. ¿Cuáles son estos equipos activos? En realidad, normalmente la fibra óptica es un medio eh, que se puede utilizar tal cual el medio de cobre, ¿no? En la comunicación. Nos basta, ¿cuáles son los elementos que necesitamos para poder hacer una conexión de fibra en una red LAN, por ejemplo? Es tener un switch que soporte conexión de fibra óptica, ¿no? Normalmente, si tenemos un switch que tenga ranuras SFP o SFP Plus, podemos nosotros utilizar conexión vía fibra óptica. ¿Cuál es la diferencia entre SFP y SFP Plus? Es la velocidad. SFP nos sirve para redes o velocidades de 100 megabits o 1 gigabit de Ethernet, y SFP Plus nos puede permitir conexiones hasta 10 gigabit de Ethernet, ¿no? Hasta 10 gigabits. Hay incluso conexiones QSFP que nos permiten 40 o 100 gigabit de Ethernet, ¿ya? Más aplicable a los conectores NPO, ¿no? Y bueno, las ranuras SFP son solo ranuras, necesitan un módulo de conexión por fibra, ¿no? Normalmente los switches vienen, pero no podemos colocar directamente la fibra en la ranura, tenemos que utilizar un módulo. Y estos módulos también los podemos encontrar en el mercado, en distintas marcas, ¿no? Podemos encontrarlos para fibra multimodo, para fibra monomodo, en distintas versiones, ¿no? Tanto en gigabit de Ethernet, en 10 gigabit de Ethernet, ¿ya? Y podemos encontrar los módulos clásicos que son con dos conectores. Esto significa de que en la comunicación por fibra normalmente se da por dos hilos. Nosotros necesitamos un par de fibras. Normalmente necesitamos un par de fibras para comunicarnos. Ya, una fibra va a ser de comunicación de ida y otra de vuelta, en simultáneo, ¿no? Ya es lo que normalmente se utiliza en la comunicación por fibra óptica. Y también está la opción de utilizar los módulos bidireccionales, que permiten utilizar un solo hilo de fibra tanto para la comunicación, la transmisión y recepción de datos, ¿no? Estos módulos son los módulos BIDI, que también podemos encontrar tanto en 1 gigabit como en 10 gigabit de Ethernet, dependiendo el modelo, el tipo de módulo que queramos colocar. Lo bueno de tener las ranuras FP es que podemos escoger entre módulos duales o módulos bidireccionales, entre módulos monomodo, multimodo, sin ningún problema. El switch va a soportar un módulo multimodo o monomodo de forma indiferente, no, no se va a limitar solamente a algún tipo de módulo en especial, ¿no? Y también están los módulos tipo MPO, que son, ya les dije, los módulos de múltiples fibras. Eh, Esto es obviamente compatible solo con switches que tengan ranuras MPO. Los módulos MPO no son para las ranuras SFP, son otro tipo de ranuras, ¿ya? Y obviamente son otro tipo de switches. Normalmente los switches con ranuras MPO son switches ya de muy alta densidad, switches de core, switches capa 3, que ya van a soportar tráfico muy alto, ¿no? De comunicación en las redes, ¿no? Entonces podemos encontrar MPOs de 40 GB o de hasta 100 GB, 100 gigabit de Ethernet en el mercado, ¿no? Aparte del switch, podemos utilizar también los media converters. ¿Qué pasa si en la red no tenemos switches que soporten ranura SFP? O vamos a conectar probablemente las fibras no a un switch, sino a otro dispositivo, como a un servidor, a una cámara de vigilancia, o algún dispositivo que no tenga conexión por fibra. Podemos usar los media converters. El media converter lo que hace es transformar la conexión de fibra óptica a UTP. Por un lado va a llegar la fibra, ¿no? Las conexiones, los cables de fibra, y por el otro lado va a salir cable UTP, ¿no? Hacia el dispositivo. Normalmente es la forma en la que se utilizan los media converters. Normalmente los media converters ya en su mayoría ya vienen con los conectores incorporados, o sea que yo no necesito ya un módulo
yo puedo ya llegar directamente con los conectores tipo SC o LC, dependiendo del módulo, el convertidor que encontremos. Hay media converters de 1 gigabit Ethernet, de 100 megabits por segundo, monomodo, multimodo. Eh, Vamos a encontrar en el mercado mucha variedad de media converters, ¿no? Y obviamente por el lado del UTP también tenemos media converters tanto de 10-100 o gigabit Ethernet. También incluso hay media converters SFP, donde nosotros podemos comprar, tendríamos que colocar un módulo, ¿no? Nos da la libertad de escoger un módulo tanto bidireccional, monomodo, multimodo, ¿no? Nos da ya más libertad, más flexibilidad en la conexión de la fibra óptica entre los dispositivos, ¿no? Eso es en cuanto a los módulos, a los media converters con módulo SFP. Entonces ahí es un poco la variedad de dispositivos activos que podemos utilizar en la red para la comunicación de fibra óptica. Bueno, ya estamos terminando. Esta presentación, como les dije, va a ser así un poco breve, ¿no? Así que vamos a ver algunas preguntas finales y con esto ya terminamos la presentación de hoy. Me dicen cómo se llama el canal de YouTube, es Centro de Entrenamiento Tecnológico, si no me equivoco. Rodrigo, creo que puedes buscarlo. Se llama Centro de Entrenamiento Tecnológico, si no, set.perú, es lo más probable que tenga ese nombre. Me dicen, seguimos esta pregunta, ¿hay alguna norma que indique el tipo si ya lo vimos? Por ejemplo, si quiero una fibra que sea antirroedor y es LZH, Wilber, normalmente las fibras antirroedor son para interior y tanto también para exterior, más que todo para instalaciones en luterías subterráneas, ¿no? La fibra antirroedores. O bueno, los cables de fibra antirroedores. Eh, claro, hay variedades de fibra LZH, antirroedor, hay muchos tipos de fibra que puedes encontrar. Me preguntan sobre si voy a tratar de palmes. No en esta presentación, vamos a ver una presentación más digamos, de instalación de fibra. Vamos a tener más adelante una presentación, eh, vamos a ver alguna presentación ya con una marca específica que hable de instalación, ¿ya? Y ahí podremos ver un poco más el tema digamos, de empalmes y conectorización, ¿no? Eh, con respecto a precios, bueno, hay múltiples precios en el mercado. Yo no tengo yo veo más temas de la parte técnica, no tanto de la parte de precios, eh, pero el precio de la fibra actualmente es bastante bajo, comparado incluso con otros medios de comunicación, y ha dejado, la fibra ha hecho el costo, el bajo precio de la fibra actualmente ha hecho de que muchas empresas ahora opten al 100% por la fibra óptica y ya dejen de lado tecnologías obsoletas como ADSL, como las instalaciones netamente de puro coaxial, ¿no? Así que los costos cada vez incluso siguen bajando, hay distintos fabricantes de fibra que van cada vez más bajando sus precios, ¿no? En cuanto a los equipos activos, igual los costos son, normalmente un módulo, un media converter no pasa los 50, $60, dependiendo la calidad o la capacidad que se requiera. Pueden haber media converters también muy costosos. Va a depender de la necesidad, ¿no? Que uno utilice. Pero normalmente ahora las implementaciones de tecnología de fibra cada vez son menos costosas, ¿no? Eh, Me hablan de GPON. Claro, las redes GPON acá en Perú se están utilizando mucho, sobre todo en las zonas rurales. El GPON es una tecnología, digamos, nueva, una tecnología que tiene un impacto muy fuerte aquí en Perú, en proveedores de internet, sobre todo, y los proveedores de los cable operadores, ya, por su simpleza, por su sencillez, por la facilidad de instalación. Podemos tener una presentación sobre tecnología GPON más adelante, porque digamos, es un tema bastante amplio, pero sí hay proveedores que ya utilizan GPON actualmente, ¿no? Y en realidad se está muy difundiendo con mucha fuerza el GPON, ¿no?
En cuanto a la fibra monomodo, ¿hasta cuántos metros puedo extender? Me dice Jorge. Eh, bueno, dependiendo del transmisor. Hay transmisores que pueden llegar a 30, 40 kilómetros, 50 kilómetros. Normalmente la fibra multimonomodo podría extenderse hasta 300 kilómetros, dependiendo del tipo de transmisión, dependiendo la necesidad también, ¿no? Pero la fibra multimonomodo soporta distancias muy, muy largas. El protocolo de cobre media converter también cuenta con PoE, dependiendo, hay medias converters con PoE, ¿no? Hay medias converters donde el puerto de cobre puede inyectar PoE. Sí hay, Wilber, incluso eso podemos encontrar en la marca Light Telesis, una marca que es experta en la instalación de media converter, en la fabricación de media converters, y sí existe media converter con energía PoE. También hay tecnologías de Fiber PoE, eh, es una tecnología de Comscope, les pido a ver que la busquen, Fiber PoE, donde nosotros podemos extender a través de extensiones de fibra óptica energía PoE. También hay ese tipo de tecnologías actualmente en las instalaciones de fibra, sobre todo para instalaciones de videovigilancia. Me dicen, no entiendo muy bien, ¿puedo utilizar un módulo bidireccional en una fibra multimodo o monomodo? No, el módulo bidireccional, el tema de bidireccional se refiere a que yo puedo utilizar un solo hilo de fibra, tanto para transmisión y recepción, ¿no? Un solo hilo de fibra. Ojo que también hay media converters bidireccionales, no están en la presentación, pero también los hay. Pero si usted te das cuenta, aquí en el conector bidireccional solamente hay una sola punta, ¿no? Un solo orificio para una sola fibra. En cambio, los módulos clásicos usan dos conexiones de fibra. Entonces, obviamente la tecnología bidireccional, que es la que se utiliza mucho más ahora, sobre todo para tendidos de larga distancia, eh, es más económica porque solamente usas una fibra y te deja disponible la segunda fibra para otro uso. Entonces, eh, te ayuda a ahorrar costos. El impacto en costos es bastante grande, ¿no? Por usar solamente una fibra. Miren, si los acopladores de fibra son iguales a los empalmes, son cosas distintas. Un acoplador de fibra normalmente se utiliza en una bandeja, ¿no? Y los empalmes normalmente ya son para extender las condiciones de fibra. Son cosas distintas. Los acopladores y empalmes son elementos diferentes, ¿no? Ok, me preguntan si por la atenuación, sí, la fibra obviamente sufre atenuación en la distancia, definitivamente, ¿no? Ya, en todo caso, bueno, todos estos temas no los hemos tocado el día de hoy, que esta ha sido una presentación bastante básica, ¿no? Pero sí nos comprometemos a hacer una presentación ya con una marca específica para hablar sobre temas de atenuación y temas adicionales más técnicos sobre el tema de fibra óptica, ¿no? Eh, bueno, a ver, por un tema de tiempo, vamos a terminar por hoy la presentación. Vamos a ver algunas preguntas más. Me dice, con respecto a la velocidad de conversión del media converter. Bueno, las velocidades de conversión dependen del medio, ¿no? Si yo tengo un media converter gigabit eh, o 10-100, obviamente va a transformar, o la velocidad de conversión va a ser según la velocidad que yo he escogido. Si yo utilizo un media converter gigabit, va a llegar a gigabit, o a 10-100 dependiendo del equipo que estoy utilizando, ¿no? La presentación sí, déjenme unos minutos nada más para compartirla. Ya, entonces, bueno, con esto me despido, déjenme nada más en unos instantes voy a compartirles la presentación de hoy. De antemano, con todos, muchas gracias por su presencia. En estos momentos estoy pasando a compartirles la presentación. Bueno, también se está siendo grabado, sí está siendo grabado. Ya, y voy a pasarles por chat. Les va a llegar ahorita un mensaje de chat con el link. Ahí está.
Ahí está el link para que ustedes puedan bajar la presentación de hoy, ¿no? Con todos los temas que se han tocado el día de hoy. Si contamos con switches ópticos, más que switch óptico, podríamos decir con switches con conexión de fibra, sí. Claro, en realidad pues van a encontrar cualquier switch web administrable o administrable, normalmente ya puede contar con conexiones SFP para fibra, ¿no? Ya es común encontrar en switches administrables web o full administrables con conexiones en ranuras para fibra óptica, ¿no? Las herramientas básicas, eh, Yurander, podemos hacer otro, vamos a organizar otra presentación de fibra óptica sobre implementación. Son muchas herramientas, muchos elementos que se utilizan para la implementación de fibra. Me comprometo a organizar un webinar que pueda explicar eh, más a profundidad todo lo necesario para poder implementar, fusionar e instalar conexiones de fibra óptica, ¿no? Esta ha sido una presentación breve, rápida, básica, nada más como una introducción, por esto el título, ¿no? Introducción a tecnología de fibra óptica. Eh, y podemos hacer ya presentaciones un poco más avanzadas sobre implementación, instalación y estos temas de más a profundidad sobre las tecnologías de fibra. Muchas gracias a todos, gracias por su paciencia, por el tiempo, y ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Nos vemos el mes que viene ya con más webinars de SET. Vamos a presentar nuestros webinars de noviembre. Estén atentos a la página de Facebook, a la página de, a la página web del SET, set.com.pe. Conmigo es todo por hoy y gracias nuevamente por su paciencia. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego con todos.